Ujú. Vamos a ver a este autor. Dentro de los objetivos vamos a conocer los principios neuropsicológicos de la teoría de Alexander Luria Romanovich, luego describir la dinámica funcional de la teoría de Alexander Luria. Quiero decirles que el tema no es tan simple, no es tan sencillo. Deja ver. Este lo quitamos. Deja ver, es que no lo veo. No veo el... ¿Sí se ve la presentación de este? No, profe. No, ¿verdad? No, se ve usted. Sí, ok. Deja ver por qué no se ve. ¿Ahora sí? Sí. Sí, Ok, ahora sí ya se ve. ok. Ok. Entonces, decía que vamos a ver los principios neuropsicológicos de la teoría de Alexander Luria Romanovich y describir la dinámica funcional de su teoría. Esto es muy importante. No, decía, no es tan sencillo, porque tienen que volver ustedes a retomar su materia. Aquí hablaríamos de la materia de neurofisiología, ¿sí? Pero lo que me va a importar aquí no tanto es que vayan a identificar las zonas cerebrales implicadas en la explicación de la teoría de Luria, sino que me interesa que vean las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el examen no les voy a preguntar acerca de la neurofisiología, sino que les voy a preguntar más bien acerca de las funciones, según la explicación que él nos da. Entonces, iniciamos. La teoría de la organización de las funciones psicológicas superiores. Esta es básicamente lo que nos expone Luria. Dice, consideró que los procesos mentales, tales como el lenguaje, pensamiento, lectura, escritura y cálculo, eran funciones más complejas que no podían ser reducidas a una zona de la corteza cerebral. Pregunto, ¿qué autor nos introdujo a la investigación sobre en dónde estaban localizadas las funciones, estas funciones, no nada más del pensamiento, del lenguaje, sino del movimiento, del oído, de la visión? ¿Qué investigador nos introdujo fuertemente en el estudio de en dónde se encontraban estas funciones en el cerebro?
¿Recuerda alguno? Que no sé si esté bien. Dígame. Pues algo, o sea, como autores como del conductismo como Skinner, no sé. Bueno, identificó algunas áreas, pero yo les voy a recordar. Broca. Recuerden así como del taladro, ¿no? Y ya se acuerdan bien del nombre. Broca. Ujú. Broca fue El el que, Wernicke. Broca y Wernicke. Ajá. ajá, empezaron a ubicar exactamente en dónde se encontraban. Bueno, estas funciones mentales superiores se organizan en sistemas de zonas cerebrales, trabajando en forma unida, ¿no? Concertada y ejerciendo cada una de ellas un papel específico dentro del sistema. O sea, nos habla que hay una unidad en el funcionamiento. ¿Mm? Entonces hay una coordinación. No es que funcione un área nada más solita, sino que va funcionando toda la corteza cerebral. Estas funciones no pueden ser consideradas como facultades aisladas, que las puede suponer una función directa de determinado grupo de células, ¿no? O estar localizados en áreas particulares, sino que en la medida en que son formas de actividad humana consciente, deben ser consideradas como sistemas funcionales complejos. Entonces, este es como que el foco que le da Luria, ¿no? Es un sistema a nivel cerebral que funciona para llevar a cabo los procesos más complejos que tiene el pensamiento, ¿no? Que le llamamos funciones psicológicas superiores. Los aspectos de observación clínica de la teoría de Luria. Esto es la parte importante. Dice, en la propuesta que él da sobre el funcionamiento cerebral, ¿qué se considera como el postulado central? La interacción de diferentes estructuras cerebrales que lo conforman, las cuales no pueden ser entendidas de manera aislada o localizacionista. O sea, cada una de las partes que está involucrada en el funcionamiento de todo el sistema no puede ser aislado en una parte, sino que es un sistema que le permite al ser humano ser capaz de hacer funciones mentales más complejas, ¿no? Hablamos de escritura, lectura, cálculo, comprensión, memoria, regulación consciente del comportamiento, programación de la actividad mental, lenguaje interno, supervisor de la conducta, o sea, ser una persona reflexiva sobre lo que está aconteciendo, ¿no? Entre otras más funciones. Se van a sorprender el listado de funciones que nos presenta luego Luria en relación a la observación clínica. Luria propone que el funcionamiento cerebral se presenta por el trabajo de 3 unidades funcionales organizadas arquitectónicamente y jerarquizada, que se encarga de toda la actividad mental y comportamental. Fíjate bien, son 3 unidades funcionales. Él las describe así en el orden de la complejidad en respecto de lo que se encargan en la función, ¿sí? Entonces, en la primera unidad funcional es lo más simple, por así decirlo, dentro del esquema de Luria. Luego en la segunda es más complejo y terminando en el de mayor complejidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Son 3 unidades funcionales. La primera se encarga de regular el tono y la vigilia, permitiendo al sujeto tener un nivel de tono cortical para realizar las diferentes actividades. Además, participa en la vida emocional, vegetativa y mnésica. Estas funciones aparecen desde la activación de estructuras subcorticales como formación reticular del tronco cerebral, mesencéfalo, tálamo óptico y sistema límbico.
¿A esto qué se reduce? Sí se fijan que en un inicio les dije que iba a tocar muchos aspectos de la neurofisiología, porque va ubicando en cada una de las partes de la estructura cerebral, del cortical, en donde se encontrarían ubicadas ese primer nivel de funciones, ¿sí? Entonces, pudiéramos considerar que en esta primera unidad funcional es todo aquello que se encarga de qué? De los aspectos, de los reflejos, de aquello que nos mantiene con el instinto de supervivencia. ¿Sí? ¿Queda claro? Perdón. ¿Sí? Entonces, lo más básico, ahí está. Y se encuentra manejado en estas zonas corticales. La segunda unidad funcional ya se encarga de algo más complejo, dice. Se encarga de recibir, procesar y almacenar la información que llega al individuo del mundo externo e interno a través de sus órganos sensoriales y está relacionado con el trabajo de las zonas corticales ubicadas en los sectores postalámicos del encéfalo, de los lóbulos parietal, occipital y temporal y de ambos hemisferios cerebrales en donde se encuentran los analizadores visuales, auditivos y somatosensoriales. Entonces, lo que me interesa es esto, que se acuerden de esto, ¿sí? Esto. En la segunda unidad funcional se encarga de recibir, procesar y almacenar la información que llega al individuo del mundo externo e interno a través de sus órganos sensoriales, ¿sí? No sé si ustedes llevaron una materia que se llama sensopercepción. Sí, ¿Sí la en lleva? primero. ¿No? Sí, en Sí, primero. sí, Entonces, sí la llevamos. perfecto. Entonces, aquí se van a ubicar. ¿Cómo? Entonces, en esta segunda unidad funcional, cómo funciona el organismo de la persona para hacer esta función, ¿no? Y es muy importante. Entonces, una persona que tenga una lesión en las áreas corticales que se encarga de hacer este proceso de la información, pues entonces va a tener problemas para recibir, para procesar y almacenar la información que está recibiendo, percibiendo, interna o externamente. Y la tercera unidad funcional es la más compleja de todas. Para el presente trabajo se encarga de programar, fíjate ya bien, ya cómo implican funciones superiores, ¿no? Más complejas. Programar, ejecutar y verificar la actividad mental y comportamental consciente del individuo. Esta última unidad se relaciona con las estructuras corticales anteriores más desarrolladas y de mayor complejidad en el sistema nervioso humano, conocidas como lóbulos frontales y principalmente los lóbulos prefrontales, dorsolaterales, orbitales y mediales. O sea, ¿dónde se ubica básicamente el funcionamiento para procesar la información de, o los, no tanto la información sobre dónde se encuentran ubicadas corticalmente las capacidades superiores, las funciones superiores del ser humano? Pues rápido, el lóbulo frontal. Entonces, esta es la más compleja, ¿sí? Porque se encarga de esto, ¿eh? Esto es lo importante. Programar, ejecutar y verificar la actividad mental y comportamental consciente del individuo. Antes, cuando se practicaba una cirugía en personas que consideraban peligrosas, hace mucho tiempo, dentro de los hospitales psiquiátricos se les llamaba la lobotomía, que era la separación en el óvulo
frontal, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces la persona no llegaran los estímulos que pudieran procesar las funciones superiores, la voluntad. Entonces los dejaban así como un tanto en vida vegetativa. Entonces, esto lo hacían ya antes, ¿eh? Luego utilizaban también sistemas de electroshock y después de choques químicos, o sea, también a través de inyecciones hacían que se desconectara el individuo de esta zona, la frontal. Esta unidad funcional es la que permite al ser humano habilidades como las siguientes. Esta tercera unidad funcional, generar movimientos intencionados mediante la formación de programas y planes motores, formulación de intenciones, programación, ejecución, monitorización y verificación de las formas más complejas de la conducta humana. Vean cómo nos da una serie de actividades que se pueden realizar en esta tercera unidad, dice, de funcionamiento. Capacidad de inhibición ante respuestas automáticas e impulsivas, les decía, ¿no? Entonces, gente que era agresiva, entonces, acudían en aquel entonces a hacer la separación de poniendo ahí una placa, ¿no? Por así decir, para que no llegaran los estímulos a su zona frontal. Luego, regulación consciente de la formación reticular ascendente y descendente, por ende, de la regulación y tono y vigilia necesarios para realizar exitosamente una tarea. O sea, va unida con la voluntad. Capacidad inhibitoria de la corteza orbital sobre las estructuras límbicas, por ende, una regulación consciente y voluntaria de las emociones. Esto es lo importante. Recuerden lo que les dije, me interesan las funciones. Entonces aquí, una función, regulación consciente y voluntaria de las emociones. Luego, activación de las funciones cognitivas superiores mediante la participación de un lenguaje interno regulador de la conducta y cognición. Hablamos de la capacidad de la reflexión que tiene la gente para la toma de decisiones, o capacidad para modificar el estado de actividad en base a las intenciones y planes del individuo, formulado en base al lenguaje. La capacidad aquí de la reflexión en base al analizar los datos que tiene y después del manejo de los datos que tiene, entonces su pensamiento va a formular un esquema para la toma de decisiones. Capacidad racional para presentar un comportamiento dirigido a un fin. ¿Eh? No, no les parece todo esto como que son aspectos que uno tiene que trabajar en la asesoría, en la asesoría, en el trabajo con una persona, ustedes como psicólogos o psicólogas. Ustedes tienen que ayudar a la persona a que vaya su comportamiento dirigido a un fin, dirigido a metas, dirigido a objetivos y que sea capaz de analizar cuáles son las consecuencias de su comportamiento para luego también aquellos comportamientos que son positivos que los vaya aplicando a otras áreas, ¿sí? El control inhibitorio, perdón, aquí, control consciente del comportamiento basado en conexiones mnésicas que permitan la construcción de conductas complejas. Aquí es en la memoria. ¿Qué es lo que le va a ayudar al individuo? Que a través de su memoria vaya teniendo un punto de referencia para luego poder hacer toma de decisiones más complejas en base a esa experiencia que tuvo.
Luego, control inhibitorio de reflejos orientados ante estímulos distrayentes e irrelevantes. Esto es el atención, concentración, ¿no? Aquí, la capacidad que tiene una persona de poder elegir los estímulos. Entonces, una persona está concentrada en un trabajo y aparecen ruidos externos, entonces la persona es capaz de eliminar esos estímulos externos para concentrarse en aquello que le interesa. Luego, tolerancia de largas pausas mientras espera el refuerzo apropiado. Tolerancia a la frustración. Es muy importante esto, tolerancia a la frustración. Otra, capacidad para verificar que la conducta ha tomado el curso debido para lograr un objetivo. Capacidad de análisis de lo que se está haciendo. Esto es dentro de un proceso de planeación, es muy importante el que la persona tenga esa capacidad reflexiva para verificar, para evaluar su conducta, la conducta, los hechos que se presentan, las situaciones que se observan dentro de un entorno, ¿para qué? Pues para poder modificar si hay que modificar, si hay que continuar con lo mismo, si hay que continuar con lo que está dando el resultado. Y aquí la evaluación y corrección de errores cometidos. Esto viene a complementar, si se fijan, todo va interrelacionado, ¿no? Luego, presentar una conducta organizada e intencionada. La formación, la organización. Esto es también algo que trabajamos mucho, ¿eh? El poder organizar actividades, los tiempos, los horarios. Acción programadora y verificadora de la conducta mediante una participación íntima del lenguaje. Les voy a decir, hay personas que no saben tener esta capacidad, la introspección. No la saben. Son de superficie, son, decíamos, ¿no? Son superficialones y entonces no logran esto, ¿no? Tener esta capacidad de comunicación interna. Planificación de una conducta y control de conductas automáticas o estereotipadas que puedan influir negativamente el logro de metas planeadas. Personas que en un momento dado no saben el por qué no tienen los resultados que desean, entrecomillado. ¿Por qué? Porque les ganan las conductas automáticas, los malos hábitos, y entonces pues, se encuentran siempre ante situaciones de frustración porque no llegan a cumplir las metas que ellos pudieran tener. Entonces, cuando una persona es capaz de reflexionar sobre aquellas conductas que están interfiriendo en no lograr las metas, pues es una persona que luego va a tomar conciencia, como vimos antes, y va a tomar decisiones que sí la lleven a cumplir las mismas. Capacidad para monitorizar las tareas hasta finalizarlas mediante una activación consciente del lenguaje. ¿Qué me digo? ¿No? Dentro de esta comunicación interna, soy capaz entonces de hacer un análisis de vida, de lo que yo vengo realizando, de lo que cómo vengo actuando, de cómo yo vengo haciendo las cosas, mis tareas, ¿no? No tareas de escuela, sino las tareas que me corresponden a mí hacer. Entonces, esto es importante. Otro, control consciente de la atención que se presta a los diferentes estímulos. Resolución de situaciones novedosas mediante la creación de nuevos esquemas o repertorios de conductas para resolver problemas. En esta parte, la gente se va enfrentando a los problemas de acuerdo a lo que, entre comillas, le ha dado resultado. Entonces, se le presenta otra situación
en automático se engancha sus procesos mentales superiores, según los tenga desarrollados, se orientan a cómo los resolvió anteriormente. Y entonces hace ese ejercicio para nuevamente responder a una nueva situación de la misma manera que venía respondiendo para solucionar algún problema. Habilidad para resolver problemas complejos que impliquen más de un paso. Análisis, juicio, raciocinio, ¿no? Entonces, cuando están unidos estos procesos, me llevan entonces a analizar de una manera más profunda para el siguiente paso que pudiera ser la toma de una decisión. Inspeccionar la ejecución y regulación de la conducta en base a planes planteados. Todos ayudamos a que se realice una planeación estratégica y puede ser en lo personal o puede ser dentro de un colectivo, de un grupo. Y entonces tienen planes institucionales, planes de grupo, etcétera. Y luego se puede perder tanto el grupo como la persona en relación a ir revisando cómo se va ejecutando la conducta para poder llegar a los objetivos de los planes planteados. Y hay personas que hacen planeaciones o instituciones que hacen planeaciones, pero no se aseguran de los pasos que le pueden hacer llegar a los objetivos. Regulación consciente del estado de ánimo y de la motivación. Entonces, este tercer, ¿no? Este tercer nivel nos hace que seamos conscientes de estados de ánimo y de la motivación. La actividad eléctrica cerebral a nivel frontal cuando la persona debe esperar sus turnos, la demora. Vamos, desde el bebé se enseña también esto, se estimula esto. Cuando un bebé tiene hambre y entonces la mamá o la persona que lo atiende maneja ansiedad, se está desesperando y quiere ponerle la mamila enseguida, está incurriendo en que no le está enseñando a construir al niño esa capacidad de espera, de tolerancia a esperar a que llegue la gratificación, a que llegue el satisfactor de su necesidad. Y entonces tenemos aquí que las personas luego en su vida, en las siguientes etapas, manejan mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad. Control de la repetición involuntaria de una conducta ejecutada por otro individuo. ¿Conocen ustedes personas que se desesperan y está en turno una persona y la otra persona interrumpe y se está desesperando porque quisiera él responder, participar, hacer? ¿Sí se han encontrado con este tipo de personas? Fátima. Sí. Espero que ninguno de ustedes. Profe, Sí. que si de entrada Liz, por favor. No me aparece en la sala de espera. Dile que lo intente nuevamente, ¿no? Bien. Luego, flexibilidad cognitiva para resolver problemas de manera creativa. Fíjate cómo no nada más es resolver problemas por procesos que en un momento dado te pueden decir, sino que la persona se tiene que generar. Entonces hablamos de la creatividad, de la innovación, considerando diferentes alternativas. ¿Qué nos dice la inteligencia? Que una de sus características es buscar el mayor número de alternativas para solucionar un problema, además de presentar un comportamiento
que supere la perseverancia y estereotipias, o sea, aquello que ya ha sido siempre de la misma manera resuelto, aquello que siempre se ha presentado así y que ahora, ¿qué nos presenta? Pues nos presenta que tenemos la oportunidad de innovar, de generar, de crear, de renovar, de hacer algo interesante. Entonces, esto es lo que está involucrado en este aspecto. La capacidad para crear motivos estables y mantener refuerzos requeridos para cumplir con una conducta. Entonces, está la motivación, sí, pero está también la estabilidad. Entonces, la búsqueda de la estabilidad, ¿eh? Para mantenerse en una línea de trabajo, para mantenerse en una decisión, etc. Luego, rol del lenguaje para permitir al sujeto dirigir su conducta o la de otras personas. Fíjate cómo no nada más es me dirijo yo, sino soy capaz también de dirigir a otras personas, de tomar liderazgos. Fíjate cómo es la aplicación de estas capacidades. Si una persona está manejando bien sus capacidades superiores, puede generar en él y desarrollar conductas de liderazgo. Mantener en la mente información mientras se resuelve una determinada tarea. Ya mi tía Liz, no sé si me ha aparecido como 2 veces, y de pronto a lo mejor no se le ha dificultado, pero bueno. Es que Sí, dice que que no tenía problemas. escucha, como está en su teléfono porque tuvo problemas, yo creo que con su computadora, Ajá. pero dice que no escucha. Ah, caray. Pues está raro, ¿no? Está raro. Bueno, vamos a ver si puede arreglar eso. Entonces, luego plantear, contrastar y verificar hipótesis. Hablamos de un pensamiento que puede ir hacia lo inductivo y lo deductivo. Y sobre todo, para que sea capaz de hacer planteamientos válidos dentro de una situación. No nada más es hablar por hablar, sino hablar con fundamentos. Aquí es importante. Luego, la toma de decisiones y solución de problemas. Nos enseñan a medias en la vida a toma de decisiones. Nos hacen a nosotros caminar a veces por situaciones un tanto ambiguas en la toma de decisiones y la solución de problemas. Esta parte, todas estas funciones, ¿sí?, de esta tercera unidad funcional, todas son importantes, como vimos, van en orden de una complejidad, ¿no? Pero esto, todas estas habilidades que se nos describen en esta tercera unidad funcional son las que nosotros dentro de nuestra actividad como psicólogos, como psicólogas, buscamos de una manera, si ustedes quieren, lo ideal, que la persona desarrolle todo este listado, ¿sí? Y yo diría, de verdad, si ustedes manejaran esta información para poder ayudar a que la persona estructure o reestructure o redimensione su pensamiento, les aseguro que van a salir, les van a ayudar para que salgan de las situaciones que viven como difíciles, como negativas, como áreas de oportunidad, etcétera. ¿Por qué? Porque estás haciendo que la persona eche a andar el potencial que le puede generar entonces sus funciones psicológicas superiores.
Ujú. Sí, sí den la importancia, están dimensionando la importancia de estas funciones complejas que se dan en este nivel. Y la otra pregunta, ¿cómo andamos nosotros mismos en el desarrollo de estas funciones? ¿Cómo andamos? Y nos puede servir hasta de una autointrospección, una reflexión, un autoanálisis para decir, ¿en dónde ando fallo? ¿Qué me hace falta? Esta parte, de verdad, en esta teoría, da la oportunidad de hacer una reflexión. ¿Cómo están mis capacidades? ¿Cómo están mis funciones? ¿Sí? ¿Cómo están mis funciones? ¿Están funcionando de manera correcta o no? Entonces, esto se los pregunto a ustedes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos en el desarrollo de nuestras funciones superiores? ¿Cómo se sienten ustedes? Antes de que se termine el tiempo, tenemos un minuto. Luego nos vemos otra vez a las 9. ¿Cómo te sientes tú, Osvaldo? Pues bien, ¿Sí? siento que bien, ¿Tienes áreas de qué trabajar? creo que sí, Sí. muchas. ¿Tú, Celina? ¿Sí me escuchas, Celina? ¿Cómo andamos? ¿No se oye? Ah, dice que no puede hablar. Ok, Pero lo está diciendo por el chat. Ajá, por sí, el chat. ok. El chat. ¿Y tú, Anita, cómo andas en esto? Yo bien creo, creo que todos tenemos como alguna, ¿cómo decirlo?